lenguaje luciferino que nos confunde. Cuando hablamos de temas como este, siempre nos da miedo y la verdad son cosas que no quisiéramos decir, pero tenemos que hacerlo por responsabilidad, por amor a Dios, porque nos comprometimos con la verdad, porque estamos dispuestos a enfrentar todo tipo de cosas. Porque cuando decimos este tipo de cuestiones, somos criticados duramente. En los videos que he subido yo, que son solo para católicos, donde hacemos reflexión de problemas de nuestra iglesia, nos han criticado muy fuerte. Incluso se ve la mala leche con la que critican. Así es que antes de empezar este tema, vamos a hablar y vamos a hacer unas pequeñitas aclaraciones. Número 1. Nosotros no estamos en contra del Papa en ningún momento. En ningún momento estamos en contra del Papa. Simplemente decimos la verdad y damos nuestra opinión como pueblo, porque el pueblo y los prelados de la iglesia están en un mismo barco. Y tanto derecho tenemos de escucharlos como ellos a nosotros. Y al contrario, en vez de querer ser antipapas o mostrarnos anti el Vaticano, queremos hacerlos reflexionar y que ellos nos hagan a nosotros. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos a ellos para salir adelante. Tenemos que convivir en este mundo y expresar nuestras ideas. Número 2. Nunca nos vamos a callar, siempre vamos a estar dispuestos a decir la verdad, a pesar de lo que tenga que pasar. Somos conscientes de que el imperio del mal nos va a atacar, nos puede atacar, pero no le tenemos miedo, porque estamos del lado de la historia correcta, estamos de parte de Jesús Nazareno. Y número 3, hemos tratado de usar lenguaje claro, a pesar de que sea muy difícil y a pesar de que a muchos les moleste, hemos tratado de usar lenguaje claro, pero vamos a ser prudentes. No tenemos coraje a nadie, sino al contrario. Queremos aportar nuestro granito de arena para que todos nos vayamos al cielo. Por último, te digo que es mejor que uno hable las cosas. Y es mejor que nos hablemos claros, porque la verdad nos hará libres. Así que tampoco queremos hacer vistas o hacer publicidad o crecer. No, y menos en estos programas. ¿De qué nos sirve que nos aplaude el mundo y recibamos puros comentarios de qué bien lo hacen, adelante, ánimo y puros elogios, si no te salvas? Este espacio tiene como objetivo servirle a Jesús Nazareno. Y si Jesús Nazareno fue vapuleado, discriminado, ultrajado, nosotros estamos conscientes de que podemos ser igual. El objetivo de esto es que tú mejores como hombre, como mujer, como cristiano. Por eso siempre estamos apegados a la verdad. Siempre. Lo mejor que se pueda. Somos conscientes de que somos seres humanos y podemos cometer errores. Y estamos dispuestos a repararlos de la forma que sea. Porque no somos perfectos. Somos seres humanos. Además, tampoco tenemos mucha experiencia en la predicación. Apenas estamos empezando. Con mucho amor y con mucho cariño lo estamos haciendo. Estamos tomando como ejemplo a gente muy importante en la iglesia. Sobre todo siempre le pedimos la asistencia al Espíritu Santo. Así es de que eso es lo que quería aclarar. Y por último también te digo, si tú no eres católico o eres católico, pero no estás dispuesto a escuchar verdades basadas en lo que dice la iglesia también,
pues es mejor que salgas y no veas este video. Una de las personas que me comentó me dijo que decía puras, no me acuerdo qué palabra usó, pero me dio tristeza, pero yo supe cómo venía el asunto, porque nosotros mostramos los documentos de la iglesia y nos basamos en lo que dice Jesús en la Biblia. Y igual aquí también vamos a basar en ello. Entonces, si a ti te interesa la iglesia, si tú amas a Dios, si tú quieres de veras aprender un poquito, quédate en este canal, quédate en este video. Es para ti y sin duda el Espíritu Santo nos va a aportar mucho. Para poder dar inicio a este tema, y no es con el fin de hacernos quedar bien, sino con el fin de apelar a la sabiduría divina, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús Nazareno, ayúdanos, danos la sabiduría que necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de hacer estos videos, yo siempre me encomiendo a Dios y ruego a la Virgen y a los ángeles para que me ayuden, pero en este caso creo que es un tema más especial, porque nos habla del lenguaje luciferino que nos confunde. Una vez aclarados estos puntos, y una vez pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo y de Jesús Nazareno, y de la Virgen María su intercesión, y de los ángeles, y de los santos, como el Padre Gabriel Amor, que creo que está en el cielo, y como Santo Tomás, y como tantos sabios, pidiendo que intercedan por nosotros, sin miedo, vamos a darle inicio, señores. ¿Qué es el lenguaje luciferino que nos confunde? ¿Qué es esto? En primer lugar, esto es el lenguaje del diablo. Es un lenguaje que nosotros creemos que está lejos de aquí, o que es un lenguaje que no conocemos, o es un lenguaje que no tenemos acceso a él. Pues eso sí que no es cierto. Nada más lejos de la verdad. El lenguaje luciferiano es algo que ya tenemos desde siempre. Es un lenguaje con el que convivimos todos los días. Siempre nos lo topamos. Siempre lo escuchamos en donde quiera, pero no lo notamos. Lenguaje es un idioma universal, que poco a poco y desde siempre, desde Adán hasta nuestros días, se ha venido infiltrando en el hombre. El hombre lo ha hecho suyo. El hombre ha cooperado con el mal, siempre. Y la forma de cooperar que tiene con el mal es con el lenguaje. Por ahí empieza todo. Es un lenguaje seductor, un lenguaje suavecito. Es una forma de hablar que motiva, que inspira, que anima y que nos impulsa a cometer errores y alejarnos del mal. Tiene como objetivo apartarnos de Dios, y tiene como objetivo hacer del bien un mal y del mal un bien, y sobre todo, en primer lugar, condenarnos. Ese es el principal objetivo. Nos podemos hacer muchas preguntas. Oye, pero ¿qué me estás hablando? ¿De qué lenguaje me hablas? Pues ese lenguaje, los que hemos visto la serie de Luzbel, estamos conscientes de la guerra que tiene el demonio contra el hombre. Y estamos conscientes que el demonio no te puede obligar a pecar, pero sí te incita a pecar. Sí te pone las ocasiones de pecado, sí te tienta.
si te tienta. Ese lenguaje viene desde antiguo. Cuando yo estaba chico y lo leía, decía, están locos, pues no entendía muy bien estas cosas. Hay varios pasajes en la Biblia donde se ve el lenguaje de Luzbel, Lucifer, pero no lo tomamos muy en cuenta. Por ejemplo, en las tentaciones de Cristo, por ejemplo, en el diálogo que tuvo con la mujer, con Eva, Pablo no lo advierte. Pero en fin, mira, vamos a mostrarte primero aquí, en la Biblia, es el Génesis 3, versículo 1. Aquí está para que tú lo veas en la pantalla. Déjame lo checo. Se titula así, Génesis 3, tentación y caída. Fíjate bien, ese lenguaje es serpentino, seductor, tramposo, cebo para que tu alma caiga. Chécalo. Vamos a leer aquí para que no digan que son estupideces las que decimos nosotros aquí. Aquí está en la Biblia. Ya si no crees en la Biblia, pues yo no sé qué estás haciendo. Dice lo siguiente. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer, ojo, ojo, entra en diálogo con el ser humano. ¿Cómo es que Dios ha mandado que no comas de ningún árbol del jardín? Fíjate la intención de la pregunta. Respondió la mujer a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín. Ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que mueras. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera vas a morir o moriréis. Pues bien sabe Dios que el día en que comas de él, se los abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como veis la mujer, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y comió también. Efectivamente se les abrieron los ojos, y entre ambos los ojos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales o taparrabos. Vámonos, aquí está el primer punto para darnos cuenta de ese lenguaje serpentino que tenemos con Luzbel. Fíjate que ese diálogo con la mujer y ese acercamiento y ese seductor lenguaje trajo como consecuencia la caída del ser humano. Por otro lado, tenemos también a Pablo. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Espérame. Permíteme poquito. Efesios 6. Creo que es el 11. Creo que sí. Ahí está. Efesios 6. El 11. A ver. El 11. Dice Pablo, vestíos la armadura de Dios para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. San Pablo nos revela aquí en este versículo porque nosotros la lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Son
estos textos nada más de la Biblia que quiero que veas y vamos a analizar uno por uno. En primer lugar, ese diálogo con la serpiente que tuvo la mujer, diálogo engañoso, resbaladizo, diálogo complicado, donde la serpiente le dice, oye, ¿cómo es posible que te mantengas aquí? Si tú has leído las escrituras y has ido a misa y eres católico, te vas a dar cuenta que ese diálogo lo tenemos diario con nosotros. Vemos en los medios de comunicación, vemos en las canciones y vemos en las escuelas y vemos con los amigos en las redes sociales y también lamentablemente lo estamos viendo dentro de nuestra iglesia. Es una forma de hablar suave, delicada, pero que a final de cuentas te lleva a cometer crímenes, pecado. Por ejemplo, para no aterrizar, ¿no? Para aterrizar estas ideas. ¿Cómo es posible que la mujer siga sometiéndose a la autoridad del hombre? Vamos a dejarla que se libere. Cuidado, cuidado. Ella tiene derecho de ser libre y de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Hasta ahí está bien. No tiene que someterse a nadie, ni la mujer ni el hombre. Todos tenemos derecho de ser libres. O sea, hasta ahí está muy perfecto. Y tú dices, bueno, sí es cierto, que a nadie nos gusta ver que un hombre golpea a una mujer y que un hombre humilla y que un hombre es pues simplemente cruel con las damas y pues no nos gusta y decimos, oh, no, sí es cierto que se libere. Ah, perfecto, perfecto. Pongámosles el aborto. Entonces la mujer, para librarse de toda esta amargura que viene cargando a cuestas, va a abortar. Vamos a enseñar a las damitas a que maten a sus hijos en su vientre, que los maten, que los hagan pedazos, porque se quieren liberar. ¿Ves el lenguaje luciferino? ¿Ves el lenguaje luciferino? Pocos hijos para darles más o para darles lo mejor. ¿Ves el lenguaje luciferino? Cada quien hace con su vida lo que quiere. ¿Ves ahí el lenguaje luciferino? La vida es solo una. Hay que gozarla. Hay que gozar la vida. Hay que darle al cuerpo lo que pida. ¿Ves el lenguaje luciferino? Lo tenemos todos los días. Todas las partes. La batalla contra los demonios es simplemente algo con lo que vas a convivir todos los días. Por eso Pablo dice que nos hagamos de la sana doctrina, que nos vistamos de la armadura de Dios, que nos vistamos de la fe. Déjate, pongo aquí el texto. San Pablo aquí dice que es contra las potestades, contra los principados, contra los poderes mundanos. Ha habido una especie de presión en estos tiempos. Una presión que se viene haciendo muy, muy suavecita. Cuando yo hablé en este espacio del nuevo orden mundial, hubo unas gentes que dijeron, pues no creyeron, unas sí, unas no. Sin embargo, el nuevo orden mundial ya está, ya empezó y nos vienen metiendo ideas de muchas formas. Por ejemplo, quieren que nosotros reconozcamos la unión homosexual. Quieren que nosotros estemos de acuerdo con la práctica homosexual. Y si no lo hacemos, nos presionan y les dicen que somos homófobos, que somos discriminadores.
que somos personas gestoras de odio. Ese es un ejemplo de la batalla de los demonios. Se está involucrando el demonio en todas partes, pero de una forma muy suavecita, muy sigilosa. Lo correcto, lo políticamente correcto, lo que se tiene que decir, lo que tus oídos quieren escuchar. Eso es lo que te dice el demonio. El demonio ha metido tentaciones para destruir desde la familia. Primero los divorciados, aumentaron los divorcios así. Que por una cosa, que por otra, pero los divorcios se dispararon. Entonces, primero fue esto, y luego el aborto, ya viene también el aborto, y luego la unión de ese tipo del mismo sexo. Y luego quieren que las mujeres se hagan sacerdotisas. Y luego quieren cambiar totalmente la doctrina de la iglesia, con cosas muy difíciles, que no hay demonios, que no hay pecado, que no hay esa lucha, no hay infierno, no hay condenaciones, no hay nada. Simplemente todos debemos caminar bien. Que la Virgen no fue virgen, que Jesucristo fue uno más, como un profeta, pero no es el Hijo de Dios. Así se ve, así se ve. Tú puedes decir, es que no es cierto, así se ve y así está pasando. Pero no nos lo van a decir así de frente y de golpe y porrazo. No, 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 señores, no. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Antes la iglesia estaba custodiada, la sociedad tenía sus formas de vida. Siempre, es que esta batalla con el diablo siempre ha sido, siempre, no creas que es de que en ese tiempo para acá, no, 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 todo el tiempo que el ser humano ha estado aquí, el demonio ha estado en guerra con él. Pero la forma de atacar del demonio es bien seductora. El lenguaje del demonio es bien suavecito. Fíjate cómo le habló a Eva. Y Eva, ¿cómo es posible que tú no comas de ese árbol? Y Eva le dijo, no, es que todos podemos comer, pero Dios dijo que de este no. Tú sabes, tú sabes que si comes de ese árbol, pues vas a ser como Dios. Por eso Dios no quiere que comas. O sea, puso a Dios como malo y a Eva le dijo, tú come y vas a ser muy bien. Vas a ser como Dios, con sabiduría. La mujer cayó y eso nos llevó a arrastrar un pecado que todavía nos tenemos o nos tiene asoleados, que es el pecado original de nuestros primeros padres. Si no es por Jesucristo, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Y ahora nos vamos, que este lenguaje lo vemos aquí siempre, siempre en nuestro pueblo. Por eso San Pablo nos invita a que nos vistamos de la armadura de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de los sacramentos, que nos esforcemos, que estemos preparados, porque la batalla aquí está. Por último, para cerrar, bueno, no para cerrar, sino casi ya para cerrar, voy a hablar un poquito sobre cómo se ha infiltrado ese lenguaje también a los dirigentes de nuestra Iglesia Católica. Son muy sutiles en la forma de hablar, pero hemos venido viendo muestras de que ya está dentro de nuestra iglesia. Voy a ser preciso porque digo que hay personas que dicen que son chorradas, ya me acordé. El mismo Papa Pablo VI dijo, el humo de Satanás ha entrado por una fisura en el templo de Dios. Todos lo sabemos los que somos católicos. Pablo VI. Ha habido cambios, divisiones en la Iglesia Católica. Unos obispos no están de acuerdo en una cosa, otros no están de acuerdo en otra. ¿Esto empezó hace poquito? No. Esto siempre ha existido. La Iglesia tiene un antiguo rival, que es Lucifer. Y al parecer en estos tiempos, uno de los pecados que está cometiendo la Iglesia es no
querer enfrentarse contra ese rival. No sé qué le está pasando a los dirigentes, a los prelados de la iglesia, pero están sometiéndose a los deseos de Luzbel en muchas formas. Hace poquito tuve la oportunidad de leer un documento de la iglesia, Instrumentum Laboris, que habla sobre las evangelizaciones del Amazonas y de esa situación que está ahí. En ninguna parte del documento hablan de la evangelización en Cristo. Solo hablan de compartir, hablan de la fraternidad. En enero de este año, el Papa lanzó un video también donde todos invita a la fraternidad religiosa. Pero la pregunta que nos hacemos aquí en esto es, ¿cómo va a haber fraternidad con gente que no quiere a Jesucristo? Pero ni en la misma iglesia tampoco quieren a Jesucristo. Hay obispos, no digo los nombres por no quemarlos y no levantar odio, pero tú investiga como católico y te vas a dar cuenta de quiénes son. Hay obispos que dicen, yo no creo en el diablo, cuando el diablo es un dogma. Hay teólogos católicos que dicen, no había demonios. Jesús trataba a los enfermos mentales, eran problemas psiquiátricos, no eran endemoniados. ¿Cómo? Cristo no resucitó en cuerpo, solo en espíritu. La Virgen no era virgen, o no es virgen, o no era virgen. Cristo no está en la hostia consagrada. Y eso confunde. Eso confunde. Pero nos lo dicen de una forma tan suavecita, tan agradable, que a veces hasta este endulzamiento es dulce para nuestros oídos. Por ejemplo, en el documento ese de Instrumentum Laboris, dice, la unión, la vida, la creación, los indígenas, y mete los problemas de los indígenas, el medio ambiente, la explotación, los abusos. ¿Qué han hecho ellos para resolver los abusos? Nada, porque se sigue abusando de los indígenas ahí. Sin embargo, no que tenemos que, eso sí lo dije y lo di porque yo lo leí. Los indígenas nos pueden ofrecer mucha riqueza en sus temas espirituales, nos pueden ofrecer mucha sabiduría en su religión. Debemos aprender la cultura de los indígenas. Más o menos esa es la idea. ¿Te ves el lenguaje luciferino? Se está infiltrando en nuestra iglesia. El Santo Padre y los obispos del Vaticano y muchos muchos de la iglesia quieren que caminemos juntos con las religiones. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo vas a caminar con satánicos? ¿Cómo vas a caminar juntos con gente que no cree en Dios, en Jesús? ¿Cómo vas a hacer esto? No se puede. Es que tienes que caminar juntos porque si no eres un divisor. Oye, pero sin faltar al respeto, sin nada, tengo una inquietud, obispo, sacerdote. Eso no es lo que mandó Jesucristo. No, es que ahorita, espérate, ahorita no hablemos de eso. Lo importante es caminar juntos. Lo importante es el encuentro, la fraternidad con los hermanos. Yo en otro video te dije que cuando escuches esas palabras, el bien común, el calentamiento global, la casa común, la fraternidad, son flechas masónicas. Y ese es el lenguaje de Luzbel. Poco a poquito, en la misma iglesia se está infiltrando como una humedad, como una gangrena que crece y crece y después no la vamos a poder curar. Ya cuando menos acuerden, ya no hay nada. Y fíjate, así lo voy a mencionar yo. Antes, mi mamá me cuenta que ella, cuando estaba chica, no estoy hablando de hace poquitos años, no muchos, porque mi mamá pues, no es tan grande. Decía que se rezaba el rosario
en todas las casas. Las casas tenían se escuchaba en la tarde su rezo del rosario, en una casa, en otra. La mayoría de gente venía los viernes primeros, a misa los domingos, el sábado primero. Las peregrinaciones del día 12, de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, las fiestas de su pueblo, iban a misa. En la cuaresma todos estaban al pendiente de Semana Santa, de la doctrina, de los temas. ¿Y ahorita? Gracias a ese lenguaje luciferino. ¿Cómo se comunica? Espérame, creo que me equivoqué en el título. Discúlpame. A ver. Espérame, déjame lo corrijo. Lenguaje luciferino. ¡Ay, Dios! Le puse una O de mal. A ver, permíteme un poquito. Lenguaje luciferino. Ya está. Discúlpame. Ya le puse luciferino. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. ¿Cómo es que ha pasado esto de que hemos dejado perder todo esto? Pues a través de este lenguaje. Lamentablemente lo vemos en dos bastiones, en los problemas que atacan a la iglesia de afuera, que son unos curas pedrastras, que la iglesia católica es muy dura, que debe cambiar la iglesia, y también lo vemos de adentro, de los mismos obispos y los mismos padres, que han traicionado a Dios. No todos, no todos, pero este lenguaje sí. Es un lenguaje serpentino, muy suavecito, pero que en realidad nos pinta las cosas como buenas. Pero al final del día es un daño terrible, es la perdición de nuestra alma. Como te digo, en las canciones lo encontramos, en la música lo encontramos, anuncios lo encontramos, las novelas lo encontramos, en la misma iglesia lo estamos encontrando, ese lenguaje. Nos quieren presentar la idea de un Dios, caminar juntos hacia un Dios. Tú les preguntas, oye, pero entonces, ¿a dónde vamos? No, es que vamos caminando juntos hacia Dios. Sí, pues, pero ¿quién es Dios? Porque a Cristo me lo estás haciendo un lado. No, no hables de eso. Lo importante es caminar juntos. Destruir la fe a la gente. Eso es lo importante. Con el eslogan de que vamos a ir buscando la paz mundial, vamos a ir buscando el mejoramiento para el ser humano, vamos a ir buscando ese tipo de cuestiones. Parte de la iglesia se ha vendido al nuevo orden mundial. Se ha vendido al nuevo orden mundial. A ratito te voy a pasar un video del sacerdote Raúl donde está hablando específicamente de esto, para que no digas que digo sandeces. Está vendiéndose la iglesia al nuevo orden mundial. Se está dividiendo esta cosa. Lo malo de este lenguaje que no lo sabemos distinguir, que poco a poco nos dejamos llevar en muchos aspectos de nuestra vida, y como resultado final tenemos muchas almas que se están perdiendo y muchos estamos en esa batalla. Es muy difícil esto, es muy complicado, y creo que debemos de reflexionar. La clave de este lenguaje luciferino que nos confunde es saber y tener el conocimiento y la sabiduría para discernir lo que Dios nos manda y lo que no nos manda. Yo he visto tristemente gente mayor, gente que fue educada bien en la fe, en fiestas con las personas, apoyando, conviviendo, aplaudiendo la conducta de las personas homosexuales, con el eslogan de decir, ¿y qué hago? No juzgues, no hables en contra de ellos. ¿Tú quién eres para juzgar? Lenguaje luciferino, ojo, ojo.
Cuando tú llegas y dices a alguien, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta esa forma de ser. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de... Y no nomás en eso, en todo. Porque hay que decir que estás... No, no, no. En los pecados que cometemos. Porque todo el mundo puede cometer pecados. Al final de cuentas, pecado es pecado. Búscale como quieras. Todo el mundo estamos pecando de una forma u otra. Si nosotros nos enfocamos en eso de los homosexuales, no es porque los otros pecados no nos importen. No, sino es porque ese pecado lo quieren hacer una virtud, como el aborto. El abortar ya en muchos países es un derecho. O sea, con las leyes matan. Quieren hacer leyes para matar, leyes para destruir, leyes para hacer daño, leyes para hacer pecado y que no digan nada. Y la iglesia hace caso omiso o poco caso y permite, sí, sí, que aborten, no pasa nada. No hay una postura franja, porque te voy a decir una cosa, el aborto amerita la excomunión. Y dime cuál han excomulgado por el aborto. Y si lo han hecho, ¿por qué no lo hacen público para que esto aumente? Y más excomuniones, de esa gente no queremos. Lamentablemente, también, como te digo, la iglesia tiene un viejo rival que es el demonio. Ya se miraba venir, la Virgen de Fátima lo dijo. En el mismo Cristo, Pedro lo negó, Judas lo vendió. O sea, está miscuido el demonio. Necesitamos nosotros ir empezando a ir discerniendo cuáles son los mensajes diabólicos. ¿Cuáles? En ese video del Papa que te comento, sale unos judíos y unos musulmanes haciendo oración y comunicándose entre sí. Ahora resulta que todos bien contentos, los judíos y los musulmanes y los católicos, van caminando hacia un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese fin? Ese fin es el Dios universal de los masones, que es el anticristo, es decir, el demonio. Mira, si hablas desde la perspectiva humana, cada quien tiene libertad de culto, de hacer lo que quiera y de creer en lo que quiera, hasta en un huizache. Si hablas desde la perspectiva católica, tú sabes que solamente hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Lo dice el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, desde la perspectiva católica, solamente hay un solo Dios en tres personas distintas. No hay más. ¿Cuál Alá? ¿Cuál? No hay más. No hay más. Por lo tanto, la única fraternidad, la única hermandad es si se convierten al cristianismo y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Lo demás es monte y culebra. Lo demás no es eso. Lo demás es luciferino. Y si no me quieres creer, pregúntate por qué nada más se ataca a la iglesia católica. A los musulmanes no nos tocan casi. A los politeístas menos. Oh, no, es que la riqueza de los budistas. Bueno, está bien. Desde la perspectiva humana está bien. Debemos nosotros quererlos y son seres humanos como nosotros y aceptarlos. Está bien. No, no vamos a ir a perseguirlos, a hacerles la guerra. No, no, no. Está bien. Pero desde la perspectiva católica espiritual, nosotros realmente sabemos que es Jesús el único que nos va a llevar al Padre y no hay otros dioses, no los hay, solamente es ese. Y no hay otro camino, porque el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es que no hay otro camino. Él es el único camino y lo están haciendo a un lado. Quieren destruirnos la fe con ese lenguaje luciferino. No nos explican nada. Y vemos que los ataques no solamente son de afuera, sino también de adentro. Pidámosle a Dios la inteligencia, la sabiduría, la sagacia para
ir distinguiendo este lenguaje. Porque hay una pregunta muy interesante que la voy a dejar al aire. Los hombres, los laicos, estamos obligados por derecho a obedecerle a los obispos y también a los curas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cura se vendió al diablo? Y el obispo también. Es decir, cuando el obispo trae ideas erróneas, incluso hasta heréticas. Cuando quieren cambiar todo para que se beneficie Luzbel. Esto pasa, esto puede pasar. Y entonces la pregunta del millón es, ¿tenemos que obedecer ciegamente? A mi punto de vista, no. Porque hay niveles en esta vida. Con esto cierro, ahora sí con esto cierro. Hay una jerarquía. Primero Dios, después el Papa, los obispos, los sacerdotes y nosotros. Pero si el sacerdote no obedece al obispo, no debemos obedecer al sacerdote. Si el obispo no obedece al Papa tampoco, y si el Papa no obedece a Dios. A mi punto de vista, mi punto, mío, no es de que te estoy diciendo que lo hagas. Por eso pidamos a Dios la capacidad de discernir. Luzbel nos va a tentar como víbora. San Ignacio de Loyola dice que Luzbel es un estratega. También San Ignacio hace esas comparaciones. Batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y el hombre en medio, batalla. ¿Cómo nos va a manifestar Luzbel su poder o sus malas intenciones con ese lenguaje? Lenguaje seductor, lenguaje que destruye matrimonios, lenguaje que causa las guerras, con pretextos, como en este caso, las pandemias, como los obispos que están diciendo, no, pues es que tenemos que cambiar la creencia, la iglesia se tiene que actualizar, la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que ser más abierta. Vamos ordenando mujeres, haciéndolas sacerdotisas, vamos ordenando que sean posiblemente hasta obispas en un futuro, vamos aceptando o siendo suavecitos con el aborto. No digan nada, no digan nada porque si tú empiezas a querer poner la verdad de Cristo, no eres cristiano. Eres un divisor, generador de odio, discriminador, homófobo y ese tipo de estupideces. Porque tú dices, no, eso no dijo Cristo. Pues te callan, te golpean y no me refiero a... Bueno, sí, físicamente sí, porque sí hay. Sino también me refiero espiritualmente. Porque si el sacerdote empieza a ponerse a hablar, el mismo obispo le dice, no digas nada, sé prudente, padre, o te castigo. No te doy permiso para que prediques. Esto no lo puedes hablar, no seas imprudente. No generes odio en la iglesia. Así está de duro. Lenguaje luciferino. El demonio es muy astuto, señores. Fíjate en los que estamos aquí haciéndola amablemente hablando del evangelio. Yo soy el menor. De todos yo soy el que no hay nada. Porque este canal pues es muy chiquititito. Pero fíjate los grandes, los hermanos grandes que son buenos predicadores, buenos evangelizadores, que ya tienen experiencia, se atacan, se muerden entre ellos. Que porque Julano dijo esto, que porque Mingano dijo el otro, que porque este no está formado, que yo soy mejor que él, que yo estoy... Se muerden. Lenguaje de Luzbel, señores. El lenguaje de Luzbel. Ves envidia en las parroquias, de sacerdotes con sacerdotes, las religiosas con envidia. Es muy delicado, es muy amplio este tema, pero ya no quiero ser más aburrido con esto. Solamente ponte listo, discierne. Mis recomendaciones es de que no te sueltes de la mano de Dios, apégate. Apégate siempre a Jesucristo y trata de ir discerniendo. Porque es la forma en la que la serpiente se te arrima para hacerte caer. Vemos por último una tentación. Es que esto es muy amplio. Las tentaciones de Cristo. Él estaba con hambre porque duró 40 días en ayuno
Y luego llegó el demonio. Oye, pues no que tú eres el Hijo de Dios. Si tanta hambre tienes, ¿por qué no dices que esas piedras se conviertan en pan? ¿Qué de malo le ves a eso? Nada. Tiene hambre, tiene el poder, que las convierte y que se las coma. El demonio es muy sigiloso. ¿No quieres el Hijo de Dios? ¿Por qué no te tiras aquí de esa piedra, de ese templo? Al cabo los ángeles van a venir a salvarte. ¿Qué de malo le ves a eso? Pues nada. Tirarse, aguas. El demonio es muy sigiloso. Si eres, te voy a dar todo, mira, todo si me adoras, aguas. Esas voces que escuchamos que dicen que la fruta prohibida es la mejor. Esas voces que hacen que dejemos a la mujer propia por agarrar a otra. Esas voces que nos dicen, ¿cómo te vas a dejar de tu hermano? Lamentablemente todos hemos sido seducidos y vamos a seguir siendo seducidos por este lenguaje serpentino. Debemos empezar a distinguirlo cuando venga para poderlo hacer a un lado. La humanidad tiene un enemigo que es el demonio, muy antiguo, que nunca lo va a dejar. Nunca la va a dejar de azotar, porque el demonio no tiene otro trabajo, otro negocio, otra inquietud y otro placer que llevarse las almas al infierno a las más que pueda. ¿Y sabes qué? Lo más triste de esto es que es por nuestra propia voluntad, porque nosotros mismos, haciendo mal uso de nuestra libertad, pecamos. Y al final de cuentas no podemos acusar al demonio de que nos llevó, porque nosotros por ser libres pecamos. Fíjate cuánta gente va a ver este video, van a ser poquitos, poquitísimos, porque no queremos enriquecer nuestro espíritu. Yo sé que yo estoy aburrido, pues eso no me lo tienes que decir, yo estoy de acuerdo en esto. Pero bueno, pues la lucha la estamos haciendo. No te fijes en lo aburrido o en mi fea cara, fíjate en el contenido. Con que lo veas 2 minutitos este video, pero te vayas a estudiar, a aprender, a buscarle por tu cuenta y a nutrirte y a sacar tus conclusiones, ya ganamos. Ya ganamos. Pero lamentablemente la gente cuando vemos este contenido, ay, qué aburrido, y me voy y cierro y vámonos. Ni me interesa, vámonos a la basura. Y, y el demonio no tiene otra cosa más que hacer esto. Por eso tenemos que ser águilas. Y más en estos tiempos, señores, ahora sí, con eso cierro. Hermano católico, la batalla apenas empieza. Es momento de demostrar de qué estamos hechos y cuánto queremos a Jesús. En el libro de la Biblia dice, Dios permite que nos tiente el demonio para saber cuánto lo amamos de corazón o cuánto lo amamos con nuestra alma. Así es de que estamos hechos para esto. Hay que darle la guerra. Hay que enfrentar a Satanás con la armadura que dice Pablo. Con esta armadura no es contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Contra ellos es la batalla. Hay que darles pelea, hay que darles la guerra. Y, ¿por qué no decirlo? Para eso fuimos creados. Ese es el objetivo principal de estar aquí en la tierra. Vencer a Satanás. Si lo vences, eres santo. No lo vences, te vas al infierno. ¿Cómo lo vas a vencer? En Cristo, con Cristo y por Cristo. No lo vas a vencer solo porque dijeras, ay, no es cierto. Pero sí se puede vencer al demonio. ¿Cómo? En Cristo, con Cristo, por Cristo. Solamente con Él. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos mandó al Espíritu Santo. Él es el que nos salvó de las tinieblas. Él es el buen pastor que nos va a llevar a la casa del Padre.
Él es el que nos cura de las enfermedades físicas y de las espirituales. Él es el que puede expulsar a los demonios. Y Él es al que los demonios le temen y le obedecen. Él es Dios. Solamente con Él, en Él y por Él vamos a alcanzar la salvación. Todo lo demás es cosa del diablo. Hasta aquí le dejo. Ojalá y te sirva. Que tengas buen día, bendiciones y no te olvides de rezar por el canal de Jesús Nazareno.